La población LGTBI+ se enfrenta a ciertos desafíos legales y sociales no experimentados por otros residentes en Polonia. La primera vez que se despenalizó la homosexualidad en Polonia fue en el año 1932, el mismo año que se equiparó la edad de consentimiento entre homosexuales y heterosexuales a la misma edad. Este hecho me ha llamado mucho la atención, que Polonia fue el primer país europeo en despenalizar la homosexualidad. Me ha llamado la atención porque el que es hoy el país más homófobo de la Unión Europea fue en su momento un referente y fue tomado como ejemplo a la siempre inclusiva y diversa Dinamarca, que despenalizó la homosexualidad tan solo un año después, en 1933. Evidentemente no siempre ha sido así. Todos sabemos que Polonia ha tenido una etapa nazi que abarca de 1939 a 1945 y una etapa comunista que abarca de 1945 a 1989, donde evidentemente la homosexualidad fue ilegal. Se despenalizó nuevamente en el año 1990 tras la llegada del capitalismo y fue eliminada de la lista de enfermedades en el año 1991. Actualmente en Polonia existen leyes contra la discriminación, pero no siempre son extrapolables al día a día en Polonia y de hecho de aplicarse solo se aplican en el ámbito laboral. No obstante, la gran mayoría de polacos oculta su orientación sexual en el trabajo. En el ámbito médico y en el ámbito educativo, por lo general, no hay leyes contra la discriminación. Se ha propuesto el acceso igualitario a la unión civil y el matrimonio entre personas del mismo sexo no es legal. Solamente es legal los matrimonios realizados en otros países potencialmente reconocibles. Pero hasta esta ley está siendo cuestionada por parte de la justicia polaca, llegando a preguntar abiertamente a la Unión Europea si realmente ha de hacer. En Polonia no existe el derecho a la adopción conjunta, pero sí que hay acceso igualitario a técnicas de reproducción asistida. El cambio de sexo es legal y el cambio en los documentos de identidad es también legal. Los homosexuales pueden servir en el ejército y también pueden donar sangre. Últimamente se critica a Polonia por homofobia, llegando a ser comparada con una taza del váter. Este artículo os lo dejo en la descripción para que lo leáis. Pero en resumiendo muy mucho, han llegado a decir que en Polonia, por mucho que se tire de la cadena, siempre habrá mierda y que en Polonia siempre se necesita un enemigo para hacer política, ya sean los judíos, los gitanos, los extranjeros, las mujeres o los homosexuales. En Polonia se ha prohibido la marcha del orgullo en varias ciudades y uno de los motivos es el gobierno, que está compuesto por el Partido Conservador, Ley y Justicia, los ultracatólicos, la Liga de las Familias Polacas y los campesinos nacionalistas Autodefensa de la República de Polonia. Desde el año 2005, varios miembros del gobierno polaco han realizado declaraciones homófobas. Desde el año 2007 la situación se ha ido agravando, ya que se anunció una propuesta que prohibirá la promoción de la homosexualidad o cualquier otra desviación, decirle al gobierno polaco que la homosexualidad no es una desviación, en los centros educativos de Polonia. El propósito de esta medida es castigar a cualquiera que promueva la homosexualidad o cualquier otra desviación de naturaleza sexual en los centros educativos. Una ley que se asemeja mucho a lo que tienen en varios estados de Estados Unidos y en Rusia. Si hay un país que ha criticado a Polonia por homófoba, ese es España. Y es que ante esta ley, Joan Herrera, portavoz de la Izquierda Unida Iniciativa por Catalunya Verds en el Congreso de los Diputados español, anunció que presentará una iniciativa para que España impulse la suspensión de Polonia como miembro de la Unión Europea. También se ha criticado duramente a Polonia desde el Parlamento Europeo, donde se ha pedido al gobierno que no elabore esta ley y le ha exigido más respeto y tolerancia hacia los homosexuales, aunque también en el resto de estados. Sí, porque lo que tiene que hacer es respetar a los demás Polonia. Uno de los motivos por los cuales Polonia es tan sumamente homófoba es por el gran poder de la Iglesia Católica en Polonia
y lo arraigada que está su ideología en la sociedad polaca. Teniendo en cuenta que la Iglesia Católica está detrás de todo esto, no me extraña que Polonia sea homófoba. Es que ser homófobo forma parte del ADN del catolicismo. A esto hay que añadirle que la influencia y el prestigio de Radio María, una radio católica que surgió tras la caída del comunismo en Polonia. Esta radio ha sido calificada de homófoba, racista, xenófoba, antisemita y ultranacionalista. Sus mensajes han causado alboroto y preocupación en Europa y en la Unión Europea. Y recientemente el Papa de Roma ha pedido a la emisora que modere sus comentarios. Yo diferencio mucho entre las estructuras de la Iglesia Católica, la ideología de la Iglesia Católica y el Papa de Roma. ¿Por qué? Porque está demostrado y me encuentro agradecido de que el Papa Francisco es uno de los más tolerantes con la homosexualidad. Desde el año 2004, cuando Polonia entra en la Unión Europea, las celebraciones del Día Internacional del Orgullo Gay, así como otras marchas convocadas por organizaciones gay en Polonia, están envueltas en un ambiente muy caldeado en caso de celebrarse. Recordemos que ciudades como Varsovia o Poznań lo tienen prohibido. Si dejamos de lado el mundo de la política, el mundo de las asociaciones gay en Polonia y el mundo religioso y miramos al mundo científico, nos daremos cuenta de que los científicos polacos apoyan abrumadoramente la igualdad LGBT. El 75,4% de los científicos polacos expresan su aprobación hacia la legalización de las parejas del mismo sexo en Polonia, mientras que el 66,1% de los científicos tienen una actitud positiva hacia la legalización de matrimonio entre personas del mismo sexo en Polonia. En el año 2015, el Parlamento rechazó un proyecto de ley de uniones civiles que incluiría a las parejas del mismo sexo y les otorgaría derechos semejantes a los matrimonios. Un total de 215 diputados votaron en contra del proyecto. 146 lo hicieron a favor, 24 se abstuvieron y 75 se ausentaron. Polonia es posiblemente uno de los peores países de la Unión Europea y de Europa para ser gay, ya que se está produciendo lo que muchos expertos han llamado demonización de las personas LGBT. El gobierno condena el discurso de odio. Algunos observadores de la vida pública en Polonia son de la opinión de que las personas LGBT son actualmente el objetivo de una campaña política y de desprestigio en Polonia. Esta campaña tiene como objetivo explotar la ignorancia social y los estereotipos negativos sobre gays y lesbianas y está inspirada en gran medida por políticos del partido gobernante Ley y Justicia, la estación de televisión pública TVP, así como activistas conservadores y de derecha. Algunos científicos consideran la creación de personas LGBT como enemigo y extranjero, utilizado en la lucha política. Según algunos comentaristas, la campaña anti-gay fue utilizada en la campaña de apoyo de PiS-Centre, entre otros, para movilizar al electorado. En el año 2020, Polonia fue reconocida como el país más homófobo de la Unión Europea, ocupando el último lugar en la Unión en términos de derechos de las personas LGBT. Además, Polonia cuenta con zonas libres LGBT, que actualmente abarca un tercio de Polonia. Se trata de zonas excluidas para las personas gays. Los manifestantes de derecha que pedían zonas libres gays, el apoyo de la jerarquía católica. Las declaraciones encontraron oposición en la comunidad, pero también de la atención de los medios, que llaman la atención sobre el agravamiento de la situación de las personas LGBT, como la BBC, el Canal 4 y Deutsche Welle. En marzo de 2020 se llevó a cabo una protesta en el Instituto Polaco de Berlín contra las zonas libres LGBT y en el contexto de la adopción por Polonia de leyes sobre ella. La organización Pride in London hizo un llamamiento al secretario de Relaciones Exteriores con respecto a la intervención sobre las continuas violaciones de los derechos gays en Polonia. Una protesta similar fue organizada en Londres por la Fundación Peter Tatchell, pidiendo
el fin de los ataques anti-gay por parte del gobierno, la Iglesia y los extremistas de extrema derecha, mientras pedía respetar a los propios ciudadanos LGBT. Algunas parejas en Polonia luchan por reconocimiento de matrimonio en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bueno, y hasta Polonia, el que es el país más homófobo de la Unión Europea. ¿Qué os parece? ¿Os iríais a Polonia si sois gays? Déjamelo en los comentarios. Por favor, dale a like si te gusta ese tipo de contenido o a dislike si te disgusta. Activa la campanita, la opción de todas, para que YouTube te avise cada vez que suba nuevo contenido. Y por favor, suscríbete si no lo has hecho todavía. Es por un tema de posicionamiento del canal, me gustaría que me ayudaras a crecer. Espero que nos veamos muy pronto. Un beso y hasta luego. Adiós.